Avanza la mañana de la diaria y cambiamos de tema después de la entrevista con Andrés Ojeda. Empezamos a recorrer páginas, escritas o por escribirse, en este caso con el editor de educación de la diaria, Facundo Franco, que ya ha estado por acá en nuestra primera semana. En esta segunda semana vuelve porque la, digamos, evaluación de lo que fue la transformación educativa desarrollada por el gobierno anterior, ahora por el actual gobierno, esa evaluación que naturalmente va a desembocar en decisiones acerca de qué mantener y qué no de lo que se hizo en términos educativos en la administración pasada, ya está generando intercambios de opiniones, por decirlo de alguna manera, entre autoridades de gobierno vinculadas a la educación y, por ejemplo, sindicatos. Bueno, de cómo se va procesando esa discusión, también de los rasgos centrales de lo que fue esa reforma educativa hecha por el gobierno pasado y por ende de qué puede mantenerse y qué no, ya hablamos con Facundo, que está siguiendo ese tema, que me animo a decir va a ser un tema saliente, por lo menos en el comienzo de este gobierno, en materia educativa. ¿Cómo anda, Facu? Todo bien, por suerte. ¿Está bien planteado? ¿Va por ahí? Sí, exactamente. El gobierno actual, digamos, empezó a delinear como la estrategia para revisar la transformación educativa, la transformación curricular específicamente, que fueron los cambios de documentos curriculares y programas de estudio. Ahí hay el propio gobierno, el propio Frente Amplio en campaña electoral, y el propio Orsi lo llevó a decir, explicitaron que, bueno, que no iba a ser una cuestión refundacional, que no iban a tirar todo para atrás lo que había hecho el gobierno anterior, porque eso a la educación no le sirve, ese era el argumento. Y que iban a cambiar cosas que hubiera que cambiar. Ese es un poco como el espíritu que se traslada a esta propuesta que el Codicen de la ANEP ya aprobó, digamos, y que los distintos subsistemas de ANEP, que son primaria, secundaria, UTU y formación docente, ya están trabajando porque los subsistemas tienen cierta autonomía también en relación a lo que resuelve el Codicen, que es el organismo central. Entonces, estos subsistemas ya están trabajando en comenzar a discutir las cosas que hay que modificar. O sea que la discusión, de alguna forma, ya empezó, quizá todavía no la estemos siguiendo a nivel de opinión pública con claridad, pero es una cuestión que se está moviendo. Exacto, hay una hoja de ruta que aprobó el Codicen, que justamente en esta etapa inicial de que va hasta mayo y junio, digamos, incluye, de lo que se va a tratar es de hacer como una síntesis de los principales cambios que trajo la transformación curricular aprobada en el gobierno anterior, para después dar un paso más hacia síntesis de aspectos que puede estar bueno cambiar. Ahí se va a jugar como con distintos plazos, ¿no? A septiembre de este año se espera llegar con algunos cambios más puntuales y concretos que sería ya fácil de implementar el año que viene, que no modifican la esencia principal del plan 2023, ¿no? Después, para más adelante sí se plantea, por ejemplo, que se pueda desembocar todo esto en un nuevo plan. Ahí, claro, los distintos colectivos, los sindicatos, las ATD principalmente, han planteado su intención de que esto vaya para atrás de una forma más drástica, todo lo aprobado en el gobierno anterior. El argumento de los actuales gobernantes y en su momento del Frente Amplio en campaña es de que no estaba bueno, principalmente para los estudiantes. Ya tuvieron un cambio de reglas de juego importante en esos años, digamos, de cambio curricular, donde no pudieron optar los estudiantes, por ejemplo, por seguir cursando el plan que ellos estaban cursando, que era, por ejemplo, en el caso de secundaria, reformulación 2006. Entonces, volver a cambiarle las reglas de juego 2 años después de que cambiaron de plan, se valora que no es algo deseable para los estudiantes. Entonces, bueno, ahí hay como un tironeo entre esas dos cuestiones, que por un lado los docentes tienen argumentos también importantes de cuestiones que habría que cambiar ya desde la concepción filosófica del plan, porque los colectivos docentes cuestionan tanto cuestiones de implementación, una bien concreta que creo que va a ser una de las primeras que se va a cambiar, es todo el tema de la planificación. La transformación educativa, la transformación curricular, obliga, digamos, a los docentes a planificar de una manera, con el llenado de planillas, armado de rúbricas, de evaluación y demás, que claro, sumó o sobrecargó bastante a los docentes en todos los subsistemas, con también tareas administrativas que ya tenían, que eran importantes,
Y bueno, esa es una de las cosas que probablemente se flexibilice bastante ya la forma, digamos, de planificar que tienen los docentes, que no se tenga que hacer con ese esquema tan rígido establecido en la transformación curricular. Bueno, esa transformación curricular además introduce la cuestión de las competencias y yo entiendo que a nivel de quienes no estamos metidos o de la parte de la población mayoritaria que no sigue los asuntos de educación con tanto detalle es algo que no termina de comprenderse. ¿Qué implicó ese cambio defendido, impulsado por las anteriores autoridades? Bien, lo primero a aclarar es que hay distintos, como todo en educación, siempre hay debates teóricos en torno a los distintos temas. Hay distintas concepciones de lo que son las competencias. Se puede definir las competencias de una forma más instrumental, por ejemplo, aplicada al mercado laboral y a generar en los estudiantes saber hacer cosas para insertarse rápidamente en el mercado laboral, y puede haber alguna concepción más crítica, digamos, de las competencias. En cualquier caso, hubo un cambio bien importante porque hay como una dicotomía, digamos, ahí entre competencias y contenidos. Los currículos, los planes de estudio, tienen las dos cosas, tienen contenidos porque una de las cosas que se dice es que no se puede trabajar una competencia sobre algo sin un contenido. O sea, yo no puedo aprender a pensar, el pensamiento crítico puede ser una competencia. No puedo aprender a pensar de esa manera, en forma crítica, sin un contenido, digamos, sobre el que reflexiono. Pero sí es verdad que históricamente los currículos, los planes de estudios en Uruguay se basaban justamente estaban organizados a partir de los contenidos, o sea, esos listados de contenidos, digamos, que después el docente siempre estaba como corriendo para poder llegar a dar todos los contenidos, digamos, era como lo principal y lo que pesaba, digamos, hasta antes de la transformación curricular. Lo que se propone acá es decir, los contenidos quedan en un lugar más accesorio y lo principal son las competencias que deben desarrollar los estudiantes, que básicamente una competencia es saber hacer cosas, ¿no? Eso de alguna manera, sobre todo en la educación obligatoria, ha sido cuestionado también por la forma en que las anteriores autoridades han fundamentado esto de las competencias, bastante vinculado a la inserción en el mercado laboral, y los docentes lo que dicen ahí es, bueno, creo que nadie desconoce que la educación también prepara para un futuro mercado laboral a los niños, a los adolescentes, pero ese no debería ser el principal foco de la educación, sino a pensar críticamente, a transformar la sociedad, digamos. Hay como distintas concepciones del deber ser de la educación, que es lo que está un poco como de fondo y que se discutió poco también con la transformación curricular en el gobierno pasado. Esto de para qué rol debe cumplir la educación. Se fue como, también por lo acotado de los tiempos que estuvieron planteados, se fue casi que directamente ya a decir, bueno, qué competencias, qué contenidos, pero lo que está un poco por detrás es el para qué, ¿no? Y bueno, y esto generó como una disrupción bastante importante, ese pasaje de contenidos a competencias, porque bueno, rompe con una tradición de muchos años asentada, entonces, bueno, y además se hizo de una manera que no incluyó a la voz de los actores docentes principalmente. O sea, sí la incluyó porque fueron consultados, pero lo que plantearon los docentes fue poco tenido en cuenta, digamos, a nivel después del desarrollo de la política. Así que, bueno, nada, es un poco el motivo por el cual esto también es un motivo de debate tan tensionado y tan polarizado muchas veces. Y las actuales autoridades con respecto a ese tema en particular, ¿qué están expresando? ¿Qué se puede esperar de sus decisiones? Bueno, ahí no ha habido todavía un debate de lleno porque justamente lo que han planteado las autoridades es vamos a esperar a ver cómo se desarrolla esta discusión de qué cuestiones hay que revisar y qué no. Yo creo que no se han desmarcado del todo de esta idea de que el sistema educativo tiene también que formar en competencias, digamos. De todas maneras, se han mostrado eso como abiertos a escuchar, a ver de qué manera esto se puede procesar, pero sí lo que está claro es que no va a haber un cambio drástico, que digamos el año que viene se va a dejar de enseñar por competencias, se va a pasar a enseñar por contenidos, porque eso implicaría cambiar el plan, y es justamente lo que las autoridades han dicho que no se va a hacer en el corto plazo, o sea, no se va a volver para atrás. Lo que puede pasar es que sí, con estos cambios más de práctica cotidiana en los centros educativos, se empiece como a minar un poco esta
concepción tan drástica que además obliga a todos los docentes a trabajar bajo este formato. Eso también es otra cuestión que los docentes han criticado porque muchos consideran que vulnera su libertad de cátedra, de poder justamente estudiar durante 4 o a veces más años, porque ellos tienen como las condiciones para saber de qué manera tienen que encarar una clase. Esto de alguna manera los limita a este enfoque, a este modelo pedagógico. Entonces quizás cambiando pequeñas cosas, dando más flexibilidad a los docentes y demás, en la propia práctica esto de esa cuestión tan drástica enfocada a competencias puede llegar a verse un poco borroneada, ¿no? Entonces habrá que ver ahí qué tipo de cambios son los que se terminan habilitando y qué efecto tiene eso. Un poco va en la línea de quienes lo planteaban ya en la discusión curricular del gobierno pasado. Para cambiar la práctica docente no es suficiente con cambiar un plan de estudios, ¿no? Hay algo mucho más profundo que va primero en el convencimiento de que los docentes quieran cambiar la forma de enseñar, porque siempre va a haber formas, en definitiva, al final del día, más allá de las planillas, las obligaciones y demás, es el docente el que va a estar parado enfrente a sus estudiantes y bueno, el que va a definir de qué manera encara esa clase. La cuestión de la eliminación de la repetición en algunos grados. Interpreto que las discusiones todavía no se han procesado. ¿Se puede adelantar que va a ser también asunto discutido? Sí, seguramente el tema del reglamento de pasaje de grado, de evaluación del estudiante se llama ahora, va a ser uno de los temas que va a estar sobre la mesa. El tema del pasaje de grado en sí mismo es un tema. Hay también una cuestión, se flexibilizó, por ejemplo, el tema de las inasistencias, que es un problema con el ausentismo crónico y demás. Importante. Que se va a atender, se va a atacar. Ya se está empezando a delinear alguna cosa en ese sentido en el actual gobierno, porque estamos teniendo el problema post-pandemia de que se agudizó un problema que ya existía, que es el de la inasistencia, y justamente los reglamentos que se aprobaron en el marco de la transformación aumentan un poco la cantidad de faltas que puede tener un estudiante. En algunos casos directamente se plantea que incluso con ese límite de faltas superado, dependiendo de la cantidad de materias aprobadas o no, se puede dar un pasaje más condicional de grado. Entonces, son temas que seguramente van a estar sobre la mesa. Y el tema de eliminar la repetición en algunos grados, como por ejemplo primero escuela. En primero escuela ahora no se repite, digamos. Eso generó ya un problema que muchos estudiantes que no lograron la calificación aceptable, digamos, para pasar de grado, pasaron de grado igual. Que en el viejo sistema no hubieran pasado de grado. Exacto. Están este año, por ejemplo, en segundo, se presentaron los datos del monitor educativo de primaria del año pasado, están ahora en segundo sin haber adquirido esas competencias, porque es lo que mide el plan de estudios actual. Y bueno, se genera un problema de qué van a hacer los docentes de segundo año con esos estudiantes que no tienen las competencias básicas de primero. De qué manera se los nivela, ¿no? Ahí entra también a jugar el tema de recursos, porque uno puede decir, bueno, les ponemos tutorías para que hagan un proceso más intensivo y demás, pero no hay recursos para atender a todos esos estudiantes, ya lo ha dicho la directora de primaria. Ahora, Facundo, los cambios realizados durante el gobierno anterior, en este caso puntual, en esta situación puntual que planteás, ¿no preveían los apoyos necesarios para que ese niño o niña que eventualmente fuera promovido o promovida sin haber alcanzado el nivel aceptable en el año siguiente recuperara o pudiera ponerse al día con lo que no adquirió como aprendizaje el año anterior? Sí los preveían, pero creo que ahí incluso a las ex autoridades, la propia Adriana Aristimuño lo ha reconocido en alguna entrevista con la Diaria, les hubiera gustado a las anteriores autoridades tener más recursos para desarrollar mejor algunas cosas, entre ellas este tema también de los acompañamientos, poder tener acompañamientos más robustos. Lo que pasa con esto de la repetición, que también es entendible, es que volver a hacerle cursar al estudiante el mismo grado, digamos, en el cual no pudo lograr esos saberes, esas competencias que debía haber adquirido, a veces hasta con el mismo docente, no le genera desprenderse de su grupo de pares y todo eso, no le genera como un beneficio muy importante. Al contrario, muchas veces va en contra como de su propia trayectoria, porque además quienes repiten, por ejemplo en la escuela, después tienen muchas más probabilidades de desvincularse
o volver a repetir en la educación media, por ejemplo. Entonces, hay argumentos, digamos, para sostener esto de la no repetición. Lo que algunos actores también han planteado es que decir de entrada a los estudiantes que no se repite tampoco es un mensaje muy adecuado y que le dificulta después el margen de acción al propio docente en el año, ¿no? Entonces, hay argumentos de peso, creo que Claro. de los dos lados, y es difícil como ver de qué manera logramos llegar quizás a un punto intermedio en el que ambas posturas estén contempladas, porque hay discusiones, esta es una de ellas, que funcionan medio como parteaguas en la educación, ¿no? O sí repetición o no repetición. Es difícil encontrar mecanismos más intermedios. Para cerrar la columna, ¿notás que están alineadas las posturas en el sentido de ver con algo de crítica a esta forma de encarar la discusión con respecto a la transformación educativa que está desarrollando el actual gobierno entre quienes representan a docentes en el Codicen, Daisy Iglesias y Julián Mazzoni, y los sindicatos docentes? ¿O hay también matices entre esa representación docente en el gobierno educativo y los sindicatos que actúan como tales? Hay, lógicamente, algunas diferencias, pero creo que en este tema han salido bastante en bloque, en las últimas semanas eso se ha visto, a reclamar como una mayor necesidad de profundidad en los cambios. Tanto los consejeros docentes como los sindicatos, la coordinadora de sindicatos, le plantearon a las autoridades que hay como una idea de mucha continuidad de esta hoja de ruta que aprobó ANEP en relación a la transformación curricular del gobierno anterior. Y reclaman porque, en definitiva, las ATD, por ejemplo, que se convocaron hace un par de semanas, ya en el periodo pasado habían marcado la necesidad no de introducir leves variantes a esto, sino de echar para atrás. De hecho, pidieron explícitamente que se vuelva al escenario anterior, al plan anterior, y que se rediscuta un cambio de plan de forma más participativa y demás. Entonces, hay como una idea de que esta hoja de ruta que se aprobó en el Codicen no está dando la pauta de que vayan a existir esos cambios más importantes y más fuertes que debería haber en relación a la política curricular, según entienden los sindicatos, las ATD, y bueno, y también esa voz se traslada a través de los consejeros docentes en el Codicen. Gracias, Facundo, por la nueva visita de esta semana y hasta la próxima. Bárbaro.